Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo de Historia Medieval. Hoy os vamos a hablar de un personaje llamado Al-Muqtadir. Fue emir de Zaragoza en el siglo XI, desde el año 1047, precisamente con la muerte de su padre, Suleimán ibn Hud. Eran de la familia de los Banu Hud, árabes, supuestamente árabes, una familia bastante importante, la marca superior de Al-Ándalus en esta época. La familia de los Banu Hud y su padre consiguió el poder una década antes de que se lo traspasara a nuestro personaje de hoy, Al-Muqtadir. Lo consiguió en un contexto de levantamiento, precisamente por la muerte de Mundir II a manos de un primo suyo, y porque su primo se mantuvo en el poder y la ciudad se levantó en contra de ese gobierno, de aquel asesino, también con ayuda de los Banu Din, por ejemplo. Y en ese contexto se hizo con el poder de Zaracusta. Por aquel entonces se lo tenía en la zona de Lérida y en la zona de Tudela. Y su padre, Suleimán, durante su gobierno, para asentar precisamente las bases de su gobierno, puso a sus hijos al gobierno de cada una de las ciudades importantes que controlaba, así como Tudela, Lérida, Calatayud, Huesca. Y a la muerte de su padre, su sucesor va a ser Al-Muqtadir, precisamente en Zaragoza. ¿Qué es lo que va a pasar? Que sus hermanos, aproximadamente 4 hermanos, se van a declarar independientes. Básicamente van a ejercer un poder totalmente independiente de Al-Muqtadir al principio de su gobierno en las distintas ciudades que he dicho. Y eso va a lastrar del todo el inicio de su reinado, con esa desagregación de los dominios. Tenemos así que en los primeros años de su gobierno va a haber un afán para volver a reconstruir aquel reino que tenía su padre, y vamos a tener que en pocos años va a conseguir el control de Huesca, de Calatayud y de Tudela. Esas van a ser las 3 primeras plazas que consiga. Bastante fácil, digamos, en el año 1047 es el año en el que él toma el poder, y para el año 1051 ya ha recuperado todas esas plazas, con la ayuda y esa legitimación que tenían como rey que no tenían los otros. Esos 3 hermanos sucumbieron, pero uno de ellos sí que se asentó en Lérida y consiguió asentar un gobierno bastante próspero ahí en Lérida, y estamos hablando de Yusuf. Yusuf va a ser el hermano de Al-Muqtadir, y el Lérida se va a asentar bastante bien, principalmente porque va a empezar a pagar parias a los condes catalanes, que le van a proveer de armamento suficiente, de tropas suficientes, para que no perezca a manos de Al-Muqtadir de Zaragoza, como ya había hecho con sus hermanos. Eso va a hacer que él no pueda conseguir la plaza hasta bien entrados en los años 70-80 precisamente. Después de ese periodo de asentamiento de su reinado, de volver a conseguir la extensión que tenía su padre, consiguiendo con éxito, un rotundo éxito, reconducir la situación, va a tener en el año 1060 la oportunidad de hacerse con la taifa de Tortosa. La taifa de Tortosa, gobernada por aquel entonces por esclavones. Va a haber un levantamiento de la población y de las élites, precisamente de Tortosa, para en contra de los gobernadores esclavones, y le van a ofrecer el gobierno de Tortosa a su figura. Él lo va a aceptar y se va a hacer eco también con la zona de Tortosa. Por lo tanto, tenemos ahí también una expansión bastante grande.
Eso respecto a los musulmanes, digamos, ¿no? Luego, posteriormente, Ahmad se va a ver forzado a tributar para el conde de Barcelona, por ejemplo, el conde Ramón de Cerdaña, por ejemplo, el conde Armengol de Urgel, a Ramiro I de Aragón o a García de Pamplona. Os quiero decir que, la debilidad militar, por supuesto, de esta taifa de Zaragoza era palpable. Hay que decir, en la época de Almanzor, con esa... En la época de Almanzor, pues por ejemplo, se fomentó que la armada la integrase en elementos extranjeros y se deshizo un poco ese sistema de junts, ese sistema, digamos, de levas, por el que se reclutaba la población local. También hay que decir que las élites a lo largo del califato habían ido dejando de lado esas labores militares que eran ya, las ejercían elementos extranjeros como los acaliba, los bereberes recién llegados del Magreb, y esas élites pues, eran élites cultas, eran élites que buscaban entrar dentro de la corte del califa, un califa con mucho poder, un poder bastante centralizado. Y esa cultura va a seguir y por lo tanto muchas de las élites de Zaragoza pues no van a tener o no van a ser como los nobles cristianos totalmente militarizados, en este caso no. Encima la corte de Zaragoza se va a caracterizar por una gran cantidad de intelectuales, entre ellos nobles de la zona, como puede ser Alliazar, el carnicero conocido también, va a hacer distintos poemas, epístolas bastante conocidas, y ya os digo que de ahí la debilidad militar del reino, que no así la comercial. Posteriormente se va obligado también a pagar parias debido a esa debilidad militar, como ya he dicho, respecto a los cristianos, que precisamente se está produciendo un proceso totalmente contrario en el que esa nueva nobleza feudal va a intentar controlar ese crecimiento económico que se estaba dando por aquel entonces, y para ello va a utilizar esas armadas privadas se van a militarizar totalmente para conseguir esos objetivos y por lo tanto la fuerza militar de estos reinos cristianos aumentará considerablemente. Y tenemos que Fernando I de Castilla va a empezar a hostigar a Zaragoza ya por el año 1060 también para conseguir esas parias. ¿Qué va a conseguir? A cambio de la paz le va a tener que pagar unas parias, la verdad. Luego, posteriormente, hemos de hablar también de esa expansión de Al-Muqtadir, que va a llegar al máximo esplendor a Zaragoza en esta época, precisamente con la conquista de Denia. La conquista de Denia en el año 1076, en el que, no fue... fue una presión militar, pero también las élites de Denia estaban bastante descontentas con el gobernador Esclavón, que estaba por aquel entonces, hijo de Ali, Muyadid, hijo de Muyadid también. Y depusieron los nobles de Denia, depusieron al rey deniense Ali Ixal Abdalá, que era el yerno precisamente del rey zaragozano, y mediante una negociación pues se le reconocieron como rey y aumentó considerablemente sus dominios, prácticamente desde Tudela hasta el Levante, toda la costa del Levante prácticamente, salvo Valencia, que luego veremos también esos avances en Valencia. También tenemos frente a los cristianos, como ya sabéis, esa debilidad militar, esa destrucción de esos junts, esa destrucción de esos sistemas de junts, o la utilización de armada extranjera que había que pagar, siendo la administración mucho más pequeña que en el califato, mucho más
dispersa y débil, pues van a tener muchas dificultades, por supuesto. Y una de las primeras dificultades va a ser en Barbastro. Tenemos que el reino de Aragón, sobre todo en la época, en el 1060 y pico, va a empezar a hostigar las fronteras contra el emir de Zaragoza, el emirato de Zaragoza, precisamente porque el emir de Zaragoza había dejado de pagar esas parias a Aragón para pagarse la casa a Castilla, por ejemplo. Y para volver a conseguir esas parias, también con algún avance, alguna idea de avance expansionista, pues estábamos hablando del belicismo, el belicismo emprendido por Aragón en esta época, totalmente cierto, para conseguir esas parias de Zaragoza, para intimar y conseguir esos dineros, precisamente. En uno de esos capítulos tenemos la cruzada o la Guerra Santa, digamos, la Guerra Santa de Barbastro, en el que los aragoneses impulsaron una Guerra Santa frente al Emirato de Zaragoza para conseguir Barbastro. Para ello contaron con la ayuda de las gentes de los Pirineos, pero también las gentes ultrapirenaicas, y con ello tomaron Barbastro. Aquello fue visto aquello fue de suma gravedad para los andalusíes, para los de Zaragoza, porque Barbastro era una de sus más importantes pillas por aquel entonces, y eso saltó todas las alarmas. Y en esa situación Al-Muqtadir convocó a todos los emires y gobernadores de Al-Andalus a que le ayudasen hacer frente a esa Guerra Santa que le habían declarado los cristianos que os he dicho. Y ayudaron el propio Yusuf de Lérida, fue a ayudar a Al-Muqtadir. El propio Al-Mutamid de Sevilla envió tropas para ayudarle y obtuvieron una buena victoria en Barbastro, reconquistaron la ciudad. Y desde aquel entonces, precisamente desde esa batalla, Al-Muqtadir se puso precisamente este laqab de Al-Muqtadir, que significa el poderoso, gracias a Dios, y se lo puso precisamente después de esto. Al-Muqtadir, aparte de este laqab de corte militar, también utilizó otros tipos de laqab de más bajo rango, como es el de pilar del Estado, que también va a utilizar. Después de en el año 1065, con la muerte de Fernando I, la división de todos sus reinos entre sus hijos, va a ser una época en la que Al-Muqtadir esté un poco más tranquilo, digamos, y que no una época de menos hostigamiento, digamos, por parte de esos reinos cristianos que van a estar ocupados entre sus propias guerras. En esa época vamos a tener que Aragón va a seguir con sus ataques continuos para conseguir financiar su reino, digamos, mediante el oro. El oro, realmente dirdems de plata eran los que se utilizaban, pero en estos casos. Y por eso se va a lanzar a Aragón, y Al-Muqtadir va a tener una serie de dificultades, va a perder una ciudad como una villa, un pueblo llamado Alquézar. Y ahí nos hablan un poco de las dificultades que podría tener el ejército de Zaragoza con esos debilitados junts y con esa administración incapaz de hacer frente a numerosos gastos de mercenarios, por ejemplo, ¿no? Pues en esta época vamos a tener un pacto con Navarra. Al-Muqtadir, entre los años 1069 y 1073, va a pactar con los navarros, y en esos pactos tenemos que el emir de Zaragoza le va a pagar
diversas parias al de Navarra a cambio de protección y de ayuda frente al avance aragonés. También tenemos que a los navarros no les interesaba para nada que Aragón avanzase en sus fronteras, ya que era un rival directo. Y, bueno, de la misma familia, por supuesto. Ambas dinastías Jimena. Y bueno, en esos pactos tenemos que Zaragoza, a final, para el año 1073-1072, se va a ver forzada a pagar 12.000 mancusos por esa ayuda militar. Con esa ayuda de Navarra, digamos, con ese pacto con Navarra, con ese dinero dado, se va a conseguir frenar de una vez por todas esos avances aragoneses, sobre todo en la época de los 60, finales de los 60, como he dicho, y de los 70 también. Aunque, bueno, ya hemos visto la debilidad militar que podía tener el emir de Zaragoza. Posteriormente, ya hemos dicho que se va a dar esa conquista de Denia, de todos esos territorios. Y luego, bueno, tenemos en el año 1081 ese inicio, digamos, de la relación con el Cid. El Cid va a ser desterrado y, bueno, va a ir a la corte del emir de Zaragoza, que lo va a contratar y lo va a hacer general de sus ejércitos. El emir de Zaragoza le va a pagar bastante bien, va a aprovechar, todo las habilidades militares que podía tener el Cid, también todos los que venían con el Cid, porque el Cid era bastante conocido por aquel entonces y digamos que a él se unían numerosos guerreros. Según las crónicas, nos hablan de que el emir de Zaragoza podía reclutar mediante el sistema Junts cerca de 400 soldados, y que el Cid podía reclutar, por ejemplo, 3.000. Hablan de 3.000 soldados, solamente él. Al Muqtadir le va a venir muy bien esa presencia del Cid, porque va a reformar en cierta parte su armada y, porque su armada va a aprender diversas nuevas técnicas militares y, bueno, pues precisamente porque va a agrandar esa armada que le va a valer bastante al Muqtadir, y que le va a valer para protegerse de las guerras que provoque Aragón, precisamente. Y eso va a ser a finales de su reinado, precisamente. Al Muqtadir, a final de su reinado, va a controlar también en la región de Valencia, gracias a, en parte la época esa del Cid, en esas reformas militares y, en ese aumento de ese poder militar de Zaragoza. Va a conseguir también anexionarse, digamos, Valencia. Valencia, por aquel entonces, en el año 1081, estaba en la órbita del emir de Toledo de los Verduníes, Al-Qadir, pero tenía un gobernante propio, Abu Bakr. Y Abu Bakr va a ser bastante listo y, en cuanto se presentó con su ejército al Muqtadir, Abu Bakr le va a reconocer como soberano de esas tierras y, de facto, se va a hacer con una buena parte de Al-Ándalus, sobre todo del Sharq al-Ándalus, y va a ser la época de mayor esplendor del reino judí. Aparte de todo esto de lo que he hablado, en Al-Muqtadir hay que destacar su labor de mecenazgo artístico y científico. Por su corte van a pasar numerosos astrólogos, numerosos filósofos, geógrafos, matemáticos, físicos. Va a ser, la verdad, bastante próspera la ciencia, la cultura en este reino. Y en las crónicas verdaderamente aparece como un personaje, él mismo también, bastante culto y, bastante versado. Entre sus visires
Bueno, hay que decir que estaba en Hasdai, por ejemplo, un poeta, filósofo, podríamos decir, judío, que fue uno de esos visires mediante su reinado. No solamente su visir, sino el de sus descendientes. Por cierto, descendientes que Al-Muqtadir va a tener 2 hijos y se va a ver obligado a dividir el reino en dos partes, y un reino que no volverá a tener la misma extensión que tuvo durante su reinado. Entre los artistas que también estuvieron en su corte, tenemos a Inga Birol, también artista muy conocido, poeta, filósofo judío, en este caso Inga Birol también, o propio del Valle del Ebro, tenemos al-Hasdar, también un personaje bastante conocido. Y por lo tanto, este es Al-Muqtadir. Al-Muqtadir en su reinado va a llevar a cabo grandes hazañas, como volver a juntar el reino de su padre prácticamente, con esa conquista a todos los gobiernos de sus hermanos, también a Yusuf al final, en la década de los 80, aprovechando esa superioridad militar que ya os he dicho, con esas reformas, con esa profundidad de la milicia de Zaragoza, va a conseguir conquistar a Yusuf de Lérida. Y bueno, luego posteriormente lo encarcelará de por vida hasta su muerte, y será con el control de Lérida también, y por lo tanto con esa salida al mar que juntado a la adquisición de Valencia, de Denia, va a hacer del Emirato de Zaragoza uno de los más poderosos de toda la península, un poco luchando con la meridional taifa de Sevilla, ambas las más poderosas. También tenemos que, aunque de puertas para adentro tenemos un reino bastante poderoso comparado con las demás taifas, pero si comparamos con los cristianos, notamos esa debilidad. Fijaros en toda la lista que he dicho de reinos, condados, a los que se va a ver obligado a pagar esas parias para que no le ataquen, o para ayudarle en caso de la guerra contra Yusuf, por ejemplo, que duró una década. Tenemos hazañas como la de Barbastro, la que se juntaron los andalusíes, es bastante conocida en la época. Pero ya podéis ver, hay que alabar esa labor, ese mecenazgo de científicos, de historiadores, de geógrafos. Fue una labor bastante buena en el reino y bastante alabada por las crónicas. Pero luego, en materia de política exterior, comparándolo con los reinos cristianos limítrofes, vemos una debilidad militar, precisamente, precisamente en toda el Andalus, por esa ruptura del Estado y ese sistema de junts muy debilitado, ¿no? Y vemos, por ejemplo, en el pacto con Navarra, vemos esa superioridad de Navarra bastante claro, esa obligación a pagarle de muchas parias a cambio de que ese pacto se llevase a cabo. Vemos Aragón, que por aquel entonces era lo que hoy en día se le llama Alto Aragón, una zona bastante pequeña. Vemos un reino capaz de hacer mucho daño con esa toma de Barbastro, de Alquézar, a el emir Zaragoza, que el emir Zaragoza solo será capaz de controlar ese avance de aragonés en su época de máximo esplendor, en la época de los 80. Y bueno, esto ha sido todo, ha sido un placer, como siempre, y esta ha sido la historia de Al-Muqtadir de Zaragoza. Para terminar tenemos que decir que Al-Muqtadir murió en el año 1081, que él solamente estuvo con el Cid unos meses, y que ese aumento de la fuerza militar que hubo en Zaragoza se debió principalmente a ese avance expansionista que llevó a cabo Al-Muqtadir,
conquista de Tortosa, con esa conquista de Valencia, de Denia, y con ese control de un territorio vastamente extenso y por lo tanto adquiriendo una fuerza militar mucho más ostentosa que le valió para contener esas acometidas aragonesas. Y posteriormente la ayuda de las mesnadas del Cid aumentó considerablemente su ejército. Por último, hay que apuntar que Al-Muqtadir estuvo enfrentado a su hermano Yusuf en ese intento de reconstruir lo que había sido el reino de su padre y que lo consiguió en el año 1078. En el 1078 venció a Yusuf de Lérida, le arrebató el poder de Lérida y así obtuvo más terreno. Aparte, hay que apuntar a que a finales de los 70 también se vio presionado por el rey Alfonso VI, ya en poder de los reinos que habían sido sus hermanos, tanto Galicia como León, que había sido suyo, y Castilla. Y que, ese avance expansionista, esa adquisición de nuevas levas y también esa ayuda finalmente del Cid, que también fue utilizada por su hijo Al-Mutamán, le valió continuar con ese legado que había dejado él y que le había dejado su padre.